Muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros colegas, a todos nuestros asociados y a todos nuestros invitados en esta noche en el que la Asociación Colombiana de Enfermeras Nefrológicas estamos cumpliendo con nuestro gran propósito de traer a toda la comunidad de enfermería nefrológica y otras especialidades también, si nos han llegado nuestros invitados, para seguir revisando temas de un gran interés e impacto hoy día para el manejo de nuestros pacientes. Estamos muy contentos. Muchísimas gracias por vuestra puntualidad. Seguirán ingresando otros colegas de otros países, de otras regiones. Sin embargo, vamos a dar el inicio puntual a nuestro tema de hoy, con el cual se van a revisar consideraciones específicas en las terapias de soporte multiorgánico en pediatría. En esta noche les vamos a pedir el gran favor que para la participación en el webinar, todas sus preguntas, ustedes las vayan teniendo en cuenta y las van a anotar en el chat, ya que al finalizar de la jornada, de la charla que vamos a escuchar en esta noche, es cuando vamos a responder cada una de sus inquietudes. Ya muchos han saludado y les hemos dado la bienvenida por el chat. En la parte inicial está un link donde ustedes van a tener que, por favor, registrarse, porque es la forma más fácil en que nosotros le podamos hacer llegar a usted el certificado y la constancia de su participación en esta charla. Lo vamos a volver a pegar, ya que hay muchas personas que ya han saludado y yo lo coloqué de manera inicial, pero lo vamos a ir colocando. Bienvenidos los amigos y colegas de México, de República Dominicana y de otros países que nos están acompañando. Es un tema muy importante y sabemos que lo vamos a disfrutar. Bueno, sin más, quiero presentarles hoy a nuestro ponente. Para muchos es conocido, conocemos a Pablo Vivas. Él es enfermero de la Universidad del Cauca, especialista en cuidado crítico pediátrico de la Universidad de Antioquia. Otra especialidad que tiene nuestro colega es que es especialista en mercadeo de la Universidad Libre de Cali. Está entre los pioneros de los socios principales e iniciales de la asociación. Es miembro activo de ACON. Te damos las gracias por estar aquí en esta noche, Pablito, haciendo ese apoyo y ese soporte que necesitamos de cada uno de nuestros miembros. Entonces, en esta noche, él actualmente se está trabajando y se desempeña como gerente comercial de GLS, y aunque está hoy en esa parte comercial, no deja para nada lo que tiene que ver con la pediatría y con todo el aspecto renal, porque pues esa es su pasión. Entonces, Pablo, te damos la bienvenida y de antemano agradecemos tu presencia aquí y el escenario es todo tuyo. Bienvenido. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Pues un saludo para toda la junta directiva de ACON por la invitación, agradecerles. Pues es para mí un honor estar aquí debutando por primera vez ante la sociedad y ante todos los colegas que son expertos, conocedores de este tema. Y como lo estaba pensando ahorita, que además de ser colegas, son amigos, son hermanos de lucha, porque muchos trabajan en este mismo campo que estoy yo, y entonces, pues nos vemos en el día a día cómo tenemos que enfrentarnos a las clínicas, a los médicos, a nuestros propios colegas para mostrarles pues, los beneficios que tienen las terapias de soporte multiorgánico en la recuperación de los pacientes y sobre todo cuando hacemos también ese acompañamiento para enseñar y educar en la parte de los cuidados o las consideraciones que se deben tener cuando decidimos iniciar una terapia en un paciente pediátrico. Como decía Mónica, pues trabajo para GDS, es una empresa pues, que comercializa productos para terapias de soporte multiorgánico.
pues entonces ahí tengo algo de conflicto de intereses. Sin embargo, pues yo hoy no les voy a hablar de productos, de qué producto es mejor, cuál es mejor, les voy a hablar es más como de los cuidados, las recomendaciones que debemos tener cuando decidamos trabajar con pacientes pediátricos. Eh, Esta foto que coloqué ahí, pues es una foto, como pueden ver, de hace muchos, muchos años, de la eterna juventud, pero le estaba diciendo a las colegas que fue de los primeros ECMOs que se hicieron en Colombia. Tuve la gloriosa fortuna de hacer parte de ese equipo en la Fundación Valle de Lili, en un paciente postquirúrgico de una cirugía cardíaca. Entonces, pues tuve la oportunidad de estar ahí participando en ese ECMO y entrenarme como ecmólogo en esa época. Entonces, espero pues que podamos compartir todos estos conocimientos, que al final podamos hacer una discusión, que podamos agregar sus aportes para que construyamos juntos en este campo, pues que es maravilloso, que es la pediatría. Y arranco mostrándoles, denme un segundo, arranco mostrándoles, no sé si cambió la diapositiva. Todavía no, Ya. Pablito. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Por eso Sí, quise señor. colocar esta diapositiva que dice El mundo mágico de los niños. Eso es una carátula de un álbum en Spotify, pero lo quise colocar porque así es el mundo mágico de los niños. Les cuento una anécdota muy rápidamente, porque sé que el tiempo es oro y pues ustedes están hasta ahora ya cansados, pero cuando yo empecé a trabajar como enfermero, yo le tenía pánico a los niños. Mi primer trabajo que me ofreció en la Fundación Valle de Lili fue trabajar en cuidado intensivo pediátrico y yo estuve a punto de no aceptarlo porque pues me generaba pánico, no, digamos que el desconocimiento genera pánico y mi temor era ir a hacer daño a un paciente pediátrico. Entonces, eh, al final decidí, tomé la decisión, lo tomé como un reto y cuando ingresé a ese mundo mágico de los niños me enamoré y pues, le agradezco mucho a los niños que el conocimiento que he podido adquirir pues ha sido gracias a la diversidad que hay en este segmento que son los niños. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el niño no es un adulto pequeño, que no podemos empezar a tratar de que lo que estamos haciendo en los adultos también se puede hacer en los pequeños y que, pues como en el adulto le estoy colocando una dosis de 30, entonces como este es más chiquitico, 5 veces más chiquitico, entonces le voy a poner una dosis de 6. Eso no lo podemos hacer. El niño es una persona completamente diferente al adulto, tiene unas condiciones fisiológicas, anatómicas diferentes, entonces no podemos hacer esa comparación de que el niño es un adulto pequeño. Entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? Vamos a hablar rápidamente algo de epidemiología, factores de riesgo, qué recomendaciones básicas tiene las guías CADIGO, qué indicaciones hay de lo que son las terapias de soporte multiorgánico, la evolución, cómo ha evolucionado en el tiempo, qué terapias de soporte tenemos disponibles en este momento en Colombia y pues cuáles son esas recomendaciones desde los sistemas en pediatría que podemos empezar a aplicarnos para evitar de pronto eventos adversos con estos pacientes. La epidemiología pues es muy parecida, no me voy a detener mucho. Como les digo, más o menos un 7 al 18% de los pacientes hospitalizados tienen riesgo de desarrollar AQI y en pediatría más o menos un 10% de los pacientes ingresados a la UCI pediátrica o a la UCI neonatal pueden desarrollar AQI. De esos, más o menos un 5 o un 10% pueden requerir alguna terapia de reemplazo renal. En la actualidad, la terapia de reemplazo preferida y la que más se usa es la diálisis peritoneal, pero pues como ustedes saben, cada terapia tiene una indicación y con los dispositivos que tenemos actualmente en el mundo, pues digamos que la diálisis peritoneal viene no perdiendo campo, sino que viene ya usándose más en el paciente que realmente necesita la diálisis peritoneal. La mortalidad está cerca del 30 al 50% y el paciente que desarrolla aquí, pues está demostrado que aumenta la estancia en una unidad de cuidado intensivo. Esos pacientes también que se recuperan, que salen de esta enfermedad, muchos de ellos terminan con enfermedad renal crónica y pues obviamente en pediatría se complica la situación porque un niño de 8 kilos que termine con insuficiencia renal crónica, pues poderle ofrecer una terapia es bien complejo, es bien difícil y más si su patología ha sido de origen abdominal porque pues su peritoneo puede estar afectado.
Estas patologías pues aumentan la carga económica, la carga social y personal. En neonatos se dice que la incidencia es mucho más alta, es de un 30%, porque pues en los neonatos puede haber asfixia perinatal. Generalmente cuando el Apgar es muy bajo, a los 5 minutos está relacionado con insuficiencia renal aguda, todo lo que tiene que ver con las enfermedades congénitas del riñón, del corazón, todas las malformaciones del tracto urinario y la sepsis. Entonces, miren que empezamos a ver que en pediatría hay un rango más amplio de patologías que pueden llevar a que el paciente sufra de una lesión renal. Igualmente ahorita vamos a ver cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las causas más frecuentes de aquí en pacientes pediátricos. Y en un estudio que se hizo, se demostró que los pacientes menores de 10 kilos tenían menor supervivencia que frente a los pacientes por encima de 10 kilos. O sea, los de 10 kilos tenían una supervivencia a un año del 43% y los de más de 10 kilos del 64%. En los pacientes menores de 3 kilos se observó que la supervivencia era mucho más alta y esto estaba asociado a que pues, no había equipos, tecnología disponible para atender a esos pacientes de bajo peso. Como aquí empezamos ya a ver cosas diferentes con referente al paciente adulto. Entonces, miren que, por ejemplo, en adultos sabemos que hay unos valores predeterminados de creatinina que son con los que nos guiamos para poder hacer las clasificaciones de Rifle, de Cadigo, bueno, para poder hacer la estratificación del ACI. Pero en pediatría tenemos que empezar a mirar los rangos de edad. Entonces, si el paciente está entre 0 y 23 meses, pues el valor medio de la creatinina es de 0,26 y así sucesivamente como ustedes lo pueden ver en la tabla. Entonces, ya la cosa se empieza a complicar porque yo no puedo decir que un niño de 6 o 9 años tiene el mismo valor de creatinina que un niño de un año de edad. Entonces hay que empezar a aprender que la creatinina va a cambiar de acuerdo a la edad que tenga el paciente y al peso que pueda tener y el estado nutricional de este paciente. Los factores de riesgo pues para desarrollar cualquiera de estas patologías, decimos que hay unas clases, hay unos factores de riesgo que están dedicados más a la susceptibilidad del paciente. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen enfermedades hepáticas, malformaciones congénitas, o que tienen ya antecedentes de que han hecho daño renal agudo, o que tienen oliguria, o que han tenido un evento de diarrea, son más susceptibles a desarrollar una injuria renal aguda, ¿sí? Pero también esto se puede exacerbar cuando se hacen unos insultos adicionales al riñón, como es el uso de fármacos, el uso de AINES, sobre todo en pediatría, el uso de AINES, el uso de IECAS, que son, pues también tienen un efecto ahí en la parte renal, el uso de aminoglucósidos. En pediatría, pues afortunadamente se puede hacer la monitorización de algunos aminoglucósidos, los niveles en sangre, también quemaduras, traumatismos, bueno, muchísimas, digamos, sustancias que pueden llevar a que el paciente sufra y se agrave su situación con respecto a la lesión renal. Y adicional, pues ya tenemos la frecuencia de las enfermedades que producen más lesión renal aguda, como son las enfermedades congénitas, cardíacas, los desórdenes metabólicos, la disfunción multiorgánica, la sepsis, la falla hepática, los cáncer, los síndromes nefróticos, la hernia diafragmática, enfermedades congénitas renales, urológicas, síndrome hemolítico urémico, la falla cardíaca y otros. Miren que ya empiezan a haber otras patologías que en los adultos no son muy frecuentes. Entonces, ¿qué dice Cádigo? ¿Qué recomienda Cádigo con referente a las terapias de soporte? Ellos dicen que cuando se decide hacer una terapia de reemplazo renal, debemos tener unos objetivos para eso, ¿sí? Y uno de los objetivos principales es que esa terapia nos debe garantizar o nos debe ayudar a mantener un fluido, un balance de los electrolitos y del ácido base, ¿sí? O sea, que sea una terapia que nos ayude a que no vamos a tener más descontrol en el ácido, en el control hidroelectrolítico y en el estado ácido base, que nos debe prevenir futuros insultos al riñón. Y esto sí que es muy importante porque a veces en pediatría utilizamos tecnologías con circuitos muy grandes que lo que hace es descompensar o inestabilizar al paciente y eso pues genera un insulto adicional al riñón, que
La terapia también que nos debe permitir que el riñón se recupere. ¿Cómo permitimos que el riñón se recupere? Cuando garantizamos que esa terapia mantiene la estabilidad hemodinámica o no descompensa al paciente. Adicional, que permita también darle soportes para que el paciente tenga una recuperación más rápida, como son los antibióticos, la nutrición. Ustedes saben que el tema de los líquidos y la administración de líquidos en pediatría pues es muy controlado porque pues se tienen unas demandas de líquidos diferentes a las de los adultos, ¿sí? Entonces, esos son como los objetivos que deben cumplir. Por eso, digamos que uno no puede decir, es que X terapia es la mejor para los neonatos, X terapia es la mejor para los lactantes o para los preescolares. Simplemente uno debe mirar que se pueda cumplir con la terapia que voy a hacer, esos objetivos, y si esa terapia que voy a hacer me garantiza los objetivos, pues esa sería la ideal para tratar mi paciente. Con respecto a la anticoagulación, pues definitivamente las guías CAIGO recomiendan que si el paciente no tiene contraindicación para uso del citrato, pues lo ideal es hacer una anticoagulación regional con citrato. Digamos que la única contraindicación para el uso de citrato, pues es la falla hepática. Entonces, digamos que en teoría se podría usar en pediatría sin ningún contratiempo. ¿Qué nos dicen entonces los expertos? ¿Qué nos recomiendan? ¿Cuándo deberíamos pensar en usar una terapia de soporte multiorgánico o una terapia de reemplazo renal? Cuando los pacientes tengan sobrecarga líquida por encima del 10%, y ahora vamos a mirar cómo impacta eso en la mortalidad. Pacientes con oliguria que no responden a diuréticos, el aumento de los requerimientos ventilatorios, especialmente cuando están relacionados a la hipervolemia, necesidad de mejorar la nutrición, y esto sí que es muy importante en pediatría. Imagínense un niño que no esté bien nutrido, que esté desnutrido, entonces poder que salga de un estado crítico pues va a ser más difícil. La necesidad de administrar grandes volúmenes de medicamentos o productos sanguíneos, sobre todo cuando se utilizan esos antifúngicos o antivirales que vienen muy diluidos, entonces en pediatría también se convierte en un problema, y eso pues una terapia de reemplazo renal nos puede ayudar a que se puedan administrar estos medicamentos. Y también cuando hay alteraciones metabólicas de riesgo vital que no son susceptibles al manejo médico. Entonces, digamos que ya no es solamente esperar a que la creatinina se suba o a que la urea se suba, sino que ya hay otras indicaciones y hay otras más que nos permiten poder tomar la decisión de arrancar a atender o ofrecerle una terapia de reemplazo renal al paciente pediátrico. Entonces aquí estamos mirando lo de la sobrecarga de líquidos, ¿sí? Hay una persona que es el doctor Stuart Goldenstein, que es uno de los que, digamos, que más estudia y ha hecho una base de datos para recolectar información acerca de todo lo que se hace con los pacientes, y él coge esos datos, los analiza. Hay muchos centros que participan también y pues sacan de ahí mucha información para poder tomar buenas decisiones en el manejo de los pacientes. Entonces, pues algo que se encontró es que cuando los pacientes que tenían una sobrecarga de líquidos por debajo del 10%, pues tenían una mayor sobrevida que los que tenían una sobrecarga por encima del 20%. Casi que digamos que se puede doblar la mortalidad cuando la sobrecarga sobrepasa el 10%. Entonces, es muy importante, sobre todo en pediatría, empezar a tener ese control de líquidos tan exacto, ¿sí? En adultos digamos que se hace, pero en pediatría debemos ser más exactos, porque 10 centímetros de más en un adulto no pasa nada, pero 10 centímetros de más en un paciente de 2000 gramos es mucho volumen. Entonces, un control estricto de líquidos. Y pues aquí está la fórmula que si quieren, pues más adelante se las comparto, o ustedes la pueden encontrar también por internet o en los estudios, de cómo hacer el cálculo para saber qué tanta sobrecarga de líquido tiene el paciente. Entonces, con esa fórmula, lo ideal sería que en las unidades de cuidado intensivo se aplicara para poder hacer un monitoreo de cómo está el paciente con respecto al balance hídrico que estamos llevando día a día. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución de todo esto? Pues hace mucho tiempo los pacientes supuestamente se morían la insuficiencia renal. Hoy se ha visto que los pacientes con AQI mueren con AQI, pero no del AQI. O sea, la insuficiencia renal es, digamos, un componente que complica y aumenta la mortalidad, pero los pacientes no se mueren por la lesión renal aguda. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, digamos que es un promotor de mortalidad, entonces por eso debemos empezar a hacer digamos que una atención más oportuna a este tipo de pacientes. Y pues, ¿qué cambio epidemiológico se ha presentado con respecto al AQI? Pues hace
hace muchos años las causas más frecuentes en pediatría eran el síndrome hemolítico urémico, la enfermedad renal primaria, la sepsis, deshidrataciones y nefrotóxicos. Con el desarrollo de las unidades de cuidado intensivo, de las especialidades, de los trasplantes, de la cirugía cardíaca, pues estos diagnósticos, digamos que han ido cambiando y ahora está la falla orgánica múltiple, las cirugías de cardiopatías congénitas, los trasplantes, el trasplante de médula ósea, que también ya es muy frecuente que se haga en muchas instituciones, la sepsis, la lisis tumoral, la necrosis tubular aguda. Entonces, digamos que han cambiado los diagnósticos, pero la mortalidad sigue igual. Si ustedes miran, la mortalidad hace muchos años era del 50%, actualmente está igual al 50%, entre el 30 y el 50%. Estas eran pues las tecnologías, digamos, básicas que se tenían en Colombia. Se tenían máquinas de hemodiálisis intermitente, se tenían las máquinas de reemplazo renal continuo y se tenían las máquinas híbridas como el SLED, que lo que hacían era una diálisis extendida. Eso era como, digamos, lo que teníamos de soporte extracorpóreo, ¿sí? Y pues actualmente eso ha venido evolucionando. Hace muchos años, ustedes ven ahí estas fotos, estaban las máquinas, como empezó la hemodiálisis. Y esta pues, diapositiva que la tomé de un estudio del doctor Ronco cuando la pandemia, se muestra cómo ha venido evolucionando todas las tecnologías. Arrancamos pues más o menos en el año 80, donde todas las terapias se hacían por arteriovenosas, o sea, dependíamos de la presión arterial del paciente, se canalizaba una arteria y se canalizaba una vena y la arteria, la presión sanguínea era la que perfundía y hacía el recorrido de la sangre por el circuito, o sea, no teníamos una máquina. Después de eso aparecieron algunos equipos, Baxter empezó a comercializar unos equipos que eran la BM11, la BM25, pero eran solamente bombas roller y algunas incorporaban ya algunos sensores para medir presión venosa y presión arterial, pero eran algo equipos muy básicos. Alrededor de los 90 se empezaron a hacer ya otras tecnologías con un poco más de sensores y de equipos para garantizar la seguridad del paciente, pero seguían siendo tecnologías muy básicas. Se utilizaban muchas bombas de infusión, mucha reposición. Las soluciones que se utilizaban tocaba prepararlas porque no existían. No sé si alguno se acuerda de eso, pero era muy complejo poder hacer una terapia de reemplazo renal continuo. Y pues lo que quería mostrarles aquí es que cada vez han venido evolucionando los equipos, incorporando nuevas terapias. Las máquinas modernas, las máquinas de última generación, pues ya incorporan 7, 8, 9 terapias para poder pues ofrecerle a los pacientes. Entonces, digamos que estas últimas como la Prismax, la Acusmar, la Omni, son máquinas que ya tienen terapias de remoción de CO2, algunas tienen CPFA, otras tienen también para hacer doble filtración y para hacer doble hemofiltración. Entonces, cada vez van a ir evolucionando, cada vez los circuitos van a tratar de ser más pequeños, las tecnologías también se están tratando de miniaturizar para que pues, sea más fácil y más sencillo, que las interfaces, el software sea más fácil y más amigable sobre todo con los equipos de enfermería. Y lo otro que se viene trabajando mucho es que las máquinas van a tener pues digamos, forma de transmitir los datos remotamente para que los médicos y los prescriptores puedan hacer el monitoreo desde la casa o desde el sitio donde se encuentren y puedan tomar decisiones. Recuerden que estas son terapias que se pueden modificar en cualquier momento del tratamiento del paciente. Entonces, pues lo ideal es que estas máquinas no deberían llegar a hacerse una prescripción a las 7 de la mañana y quedarse la misma prescripción hasta el otro día que venga otra vez el médico a modificarla o a confirmar que siguen el mismo tratamiento. Son terapias que deberían ser dinámicas, que en el momento que el paciente baje la presión, baje su presión venosa central o que esté hipervolémico, se puedan hacer algunas modificaciones, sobre todo en la parte de la ultrafiltración y también en el tema de la depuración de moléculas. Entonces, eso ha venido cambiando, como les digo, viene facilitando el trabajo para los equipos de enfermería y fuera de eso, pues también para los médicos en el tema de la obtención de datos y en la programación de las terapias. Entonces, esto también pues ha sido la evolución de las máquinas. Aquí, pues como recuento rápido, lo que tenemos, estas son máquinas que pasaron por Colombia. Puede de pronto que en algunos países no las hayan visto, pero se arrancó con una máquina de Gambro que era la K14, creo que era, no me acuerdo bien la referencia, la BM11, después la BM25, después Vibram con Adiapac, después la Prisma,
Apareció luego la Aquarius, que la alcanzamos ya nosotros a manejar aquí también en Colombia. Después Prismaflex. Ahora ya Vibram cambió la Diapac por la Omni. Está Fresenius con la Multifiltrate. Está GLS y Médica con Acusmar. Y Baxter, pues que ya trajo su Prismax a Colombia. Y la última tecnología pues que está disponible también en Colombia es la Carpeden, que es para pacientes de 2.5 kilos hacia arriba. Entonces, como miran, ha ido evolucionando cada vez, metiéndose más en este campo de la pediatría y sobre todo en garantizar la seguridad del paciente durante las terapias. Esto era lo que veíamos antes. Yo creo que los que son de mi época y les tocó trabajar en cuidado intensivo, veíamos pacientes postquirúrgicos en estas anasarcas terribles, con una sobrecarga de líquidos altísimas, con una mortalidad muy alta. Y pues eso afortunadamente ha ido cambiando y pues ya es muy difícil poder encontrar pacientes en estas condiciones. Este fue pues uno de los primeros terapias de hemofiltración arteriovenosa que se hizo. Esta creo que la hizo el doctor Ronco más o menos en 1984, utilizando minifiltros con una superficie de membrana muy pequeña, casi del 0,075. Y pues como les digo, estas terapias dependían de la presión arterial del paciente y pues obviamente había un riesgo altísimo de coagulación del circuito y obviamente de pérdida sanguínea del paciente. Luego de eso pasamos a esta roller también me tocó a mí utilizarla. Era simplemente una bomba roller y como ustedes ven el filtro estaba en la cama, las conexiones eran artesanales, tocaba cortar mangueras, unir tubos, y la única forma de uno monitorizar la presión, si el circuito estaba tapando, era porque las líneas empezaban a brincar o a saltar. Y muchos de esos circuitos, cuando uno menos pensaba, explotaban y salía sangre pues por todo lado. Entonces eran máquinas muy inseguras, además de la pérdida sanguínea pues para el paciente. Como les digo, la ultrafiltración, la reposición, todo se manejaba con bombas de infusión. Y así pues poco a poco hemos ido evolucionando. Eso fue más o menos en el año 93, por ahí en el 97 me tocó a mí utilizarlos. Esta eran como la gráfica de las bombas de infusión, porque había una bomba de infusión que sacaba el ultrafiltrado, otra que hacía la reposición en pre, otra que colocaba el dializado, como lo pueden ver aquí. Pero, ¿qué ha ido pasando? Entonces, como les digo, avanzaron las unidades de cuidado intensivo, avanzaron las UCI, llegó cirugía cardíaca, empezaron a hacer cirugías cardíacas ya más complejas. Esta pues la foto que les decía del ECMO, empezó a llegar ECMO pues a Colombia, entonces ya estos pacienticos no se morían, sino que entraban a ECMO, entonces tenían una oportunidad de vida, aunque la mortalidad era muy alta, en ese principio de ECMO era casi el 70%, luego la logramos bajar al 50%, y creo que ahora se mantiene alrededor del 30%, pero sin embargo pues es una alternativa para un paciente crítico que no se tenía hace muchos años. Luego del ECMO, pues empezamos a conectar máquinas de terapias de reemplazo renal a ECMO. En este caso estábamos haciendo una plasmaféresis a ese paciente que estaba conectado a este soporte extracorpóreo. Luego apareció Prismaflex con circuitos más pequeños, con una interfaz mucho más amigable, con soluciones ya listas para usar, con soluciones a base de bicarbonato. Entonces, que iban facilitando más el manejo de este tipo de pacientes. Y pues ya ahora tenemos Carpedin, que es una máquina con circuitos miniaturizados, con volúmenes de llenado de 26 centímetros en más pequeño, que nos ayudan a garantizar que pues, el paciente tenga un poco más de seguridad y que el paciente no tenga tanta volemia por fuera del cuerpo en este circuito extracorpóreo. Entonces, miren cómo ha venido evolucionando. Sé que hay desarrollos de otros equipos todavía con circuitos mucho más pequeños en el mundo, pero pues ahí van avanzando los estudios y los permisos para poderlos poner ya a disponibilidad de los hospitales y de los médicos. Entonces, en ese orden de ideas, pues aparece una nueva palabra que es ECOS. ECOS quiere decir, pues, extracorporeal organ support, soporte de órganos extracorpóreos, y se refiere a todas las formas de terapias que soportan de alguna manera la función de un órgano a través de un circuito extracorpóreo. Entonces, ahí digamos que se engloban muchísimas terapias. Tenemos todo lo que tiene que ver con las terapias de reemplazo renal, la hemodiálisis intermitente, la hemofiltración, la hemodiafiltración, bueno, todo este poco de terapias que ustedes ven aquí, ¿sí?
Y empiezan a aparecer terapias nuevas como sistemas de soporte hepático, que hay gente que es muy experta haciendo soporte hepático, aparece la remoción de CO2, el ECMO, como les digo, que también es algo nuevo, aparece las plasmaféresis, la leucoféresis, la doble filtración, la asistencia ventricular, aparece una nueva terapia que son las terapias ex vivo, digamos que nueva para Colombia, porque pues, en el mundo ya se viene haciendo, y las terapias ex vivo son la perfusión de los órganos en los pacientes que están siendo trasplantados del donante versus, del órgano del donante, que se perfunde para que lleguen buenas condiciones al receptor. Y pues aquí podemos ver en esta gráfica pues que ya tenemos diferentes terapias para soportar todos los órganos vitales. No reemplazar, sino soportar, ¿sí? Porque ahí también empieza a cambiar un concepto cuando hablábamos que terapias de reemplazo renal, no, sino terapias de soporte renal continuo. Entonces, este es un nuevo concepto, como ustedes ven y como se lo mostré en la diapositiva, duramos muchos años solamente con lo básico, con hemodiálisis, luego avanzamos a terapias continuas, y ahora pues tenemos toda esta gama de terapias de soporte multiorgánico. Aquí pues está todo lo que está disponible, como lo veíamos allá. Entonces, para atender todo lo que es sistema nervioso central, tenemos IgG aféresis, IgM aféresis, para todo lo que tiene que ver con enfermedades desmielinizantes. Para el sistema circulatorio tenemos hemoperfusión e intoxicaciones cuando afecta pues la capacidad, la estabilidad hemodinámica, hemoperfusión en tormenta de citoquinas, tenemos la ultrafiltración para pacientes con falla cardíaca, tenemos terapias para hacer leucoféresis en pacientes con colitis ulcerativa, síndrome de Crohn, en algunas leucemias, tenemos para hacer diálisis hepática, para soportar los pulmones y el corazón con la remoción de CO2, el ECMO, la asistencia ventricular. O sea, digamos que tenemos casi todos los equipos para poder soportar cualquiera de los órganos de nuestros pacientes. El gran dilema es que todavía estos equipos y la gran mayoría de estos equipos están diseñados para los pacientes adultos. Entonces, digamos que si el médico decide utilizar uno de estos equipos, sería una recomendación off-label, y es una recomendación que se tendrían que tener todas las consideraciones que yo les voy a contar ahora para poderlo usar, porque si no, pues en vez de hacerle un beneficio al paciente, pues podemos generarles un evento adverso y la muerte del paciente. Entonces, digamos que esto es todo lo que tenemos, ¿sí? Todo lo que se le puede ofrecer a los pacientes, y vendrán muchas más terapias. El mundo está girando, por ahí en una conferencia el doctor Claudio Ronco decía que el mundo va a terminar utilizando cartuchos para remover la molécula específica que está generando la enfermedad. Según le entendí, lo que él quiere decir es que se va a utilizar es cartuchos de hemoperfusión para sacar lo que se necesita del paciente. Entonces, pues eso sería buenísimo, porque pues vamos más puntualmente a lo que está enfermando el paciente, a retirarlo para poder que el paciente pues tenga una mejor recuperación. Entonces, dentro de esas terapias, pues muy rápidamente está la aféresis de doble filtración. Les voy a contar en qué consiste la aféresis, la plasmaféresis convencional. Lo que se hace es sacar la sangre del paciente, pasarla por un separador de plasma, que es un plasmafiltro. Se separa el plasma, ese plasma que está enfermo, que contiene las inmunoglobulinas que están produciendo la enfermedad, perdón, va hacia la bolsa de recolección o la bolsa de desecho, y lo que pierde el paciente de plasma se le repone, bien sea con albúmina, con cristaloides o con plasma fresco congelado. ¿Sí? Eso es una aféresis convencional. En aféresis de doble filtración lo que tenemos es algo muy parecido. También se utiliza un separador de plasma, un plasma filtro, se separa el plasma del paciente, pero en vez de desecharlo, lo que hacemos es mandarlo a un segundo filtro, que es una membrana que puede ser de absorción o puede ser de filtración. Y esa membrana lo que hace es fraccionar o absorber la inmunoglobulina que está produciendo la enfermedad. La deja retenida en su interior y luego la manda a una bolsa de desecho, y el plasma bueno del paciente lo filtra y se lo devuelve nuevamente al paciente. Entonces, digamos que la ventaja que tiene la doble filtración es que el paciente no pierde plasma bueno, sino que pierde solamente los componentes que están generando su patología. Sin embargo, pues dependiendo de los filtros que se utilice, puede haber alguna pérdida de plasma también bueno, pero en menor proporción a lo que se pierde con la plasmaféresis convencional.
La remoción de CO2 es una terapia también que es, digamos que en teoría es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque es una terapia que utiliza, no se hace a través de cánulas intracardíacas como se hace con el ECMO, sino que se utiliza a través de catéteres convencionales de diálisis de alto flujo. Y lo que hace la máquina es sacar la sangre del paciente, como vemos aquí, la lleva hacia un oxigenador, que son de los mismos que se utilizan en ECMO, se hace la extracción del CO2 y se devuelve la sangre descarboxilada hacia el paciente. Por ser terapias de bajo flujo, porque utilizan flujos de sangre más bajos que lo que utiliza el ECMO, pues el tema de la remoción de CO2 es más lento, es una remoción gradual, no es tan rápida como se ve en el ECMO. Y estas tecnologías permiten acoplar bien sea hemofiltración más remoción de CO2, o también se puede hacer hemoperfusión, hemofiltración y remoción de CO2 en una sola terapia. Entonces, digamos que miren cómo vienen siendo de versátiles los equipos que se comercializan actualmente para atender a estos pacientes. La otra opción es la hemoperfusión. En el mercado tenemos muchos competidores, muchos cartuchos disponibles. Eh, Tenemos Cytosol, que pues es de los que más estudios clínicos tiene y mayor evidencia en el uso y en la remoción de toxinas. Tenemos también cartuchos de Jafron, Baxter también tiene unos cartuchos, Mectron, y bueno, hay muchas casas que tienen en este momento ya cartuchos, y lo que hace esta terapia es sacar la sangre del paciente, pasarla por ese cartucho, que dependiendo del fabricante puede ser copolímeros o puede ser una membrana de polisulfona, pueden ser muchas cosas, o puede ser una membrana como en el caso de Baxter, que es el Osiris, que es una membrana N69 con un tratamiento en la membrana. Entonces, son membranas y son cartuchos que tienen la capacidad de absorber o retener en su interior la molécula que se desea o que está produciendo la enfermedad del paciente. Entonces, hay cartuchos para citoquinas, hay cartuchos para endotoxinas, hay cartuchos para medicamentos, para tóxicos, para venenos, bueno, para todo, inclusive hay cartuchos también para pacientes con enfermedad renal crónica, para remover beta-2 microglobulina y algunos desechos tóxicos que se quedan y que no salen durante la diálisis convencional. Entonces, como les decía, y lo que decía el doctor Ronco, pues parece que hacia allá va el futuro, a poder tener cartuchos especializados que puedan remover ciertas moléculas y que pues, no se necesite hacer tanta terapia, sino que vamos al objetivo de la patología. Y entonces, ¿por qué usar terapias de soporte multiorgánico? Pues porque ayudan a reducir la inestabilidad hemodinámica, previniendo la isquemia secundaria, nos garantizan un mejor control del balance ácido básico, permiten promover mejor nutrición, lo que hablábamos ahora, asiste el manejo en asepsis, muchas de ellas son más seguras en el trauma intracraneal, por ejemplo, en el caso de las terapias de soporte renal continuo. En ventaja de la recuperación de la función renal tienen mejores resultados, soportan múltiples órganos, como vimos ahora con la doble filtración, que se puede hacer hemofiltración para soportar la parte renal, hemoperfusión para soportar de pronto algo cardiovascular, y se puede hacer doble filtración de pronto para soportar algo neurológico o inmunológico. Permiten dar ventilación ultraprotectora, claro, en el caso de las terapias de remoción de CO2, esa digamos que fue como su principal indicación, soportar al médico durante la ventilación ultraprotectora. Y lo mejor de todo es que el médico tiene actualmente la opción de escoger la terapia indicada para el paciente. Entonces, digamos que ya no es diálisis para todo el mundo, no. El médico tiene la opción de mirar qué es lo que necesita hacer, qué necesita remover, qué necesita soportar, y de acuerdo a eso puede seleccionar la terapia indicada para el paciente. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener pediátricas? Ya nos vamos a meter ahora sí en el tema, pues que tenemos diferentes edades, el tema de la termorregulación, los cambios anatomofuncionales, la función renal del paciente, la distribución del agua corporal total, todo lo que tiene que ver con la relación peso-superficie corporal, las particularidades del manejo hidroelectrolítico, y que generalmente pues estos pacientes son niños que estaban sanos y pasan pues a estar enfermos, por ejemplo, pacientes, niños intoxicados, o algunos niños que tienen patologías digestivas o hacen enterocolitis, y pues hace que la recuperación sea mucho más complicada.
Entonces la situación clínica es diferente, como ustedes ven acá, lo que les hablaba, esto es un mundo mágico porque arrancamos desde los prematuros hacia el escolar y las patologías en el prematuro son completamente diferentes a las del escolar, al del adolescente, al del lactante. Entonces es un mundo mágico en el que estamos inmersos para poder atender a los pacientes. Entonces, importante que reconozcamos que los prematuros son todos los que tienen 37, menos de 37 semanas de gestación. Los neonatos son considerados hasta los 28 días. Los lactantes van desde el primer mes hasta el año, casi ya ahora pues hasta los 2 años. El preescolar, todo el que esté por debajo de 5 años, el escolar que esté entre 5 y 12 años y el adolescente va desde los 12 hasta los 18 años. Cada grupo de esos que acabamos de mencionar, pues tiene unas patologías que son más frecuentes y más comunes y que hacen que la individualización de la terapia pueda ofrecerles mejores beneficios en el momento del tratamiento. Este pues es un estudio que lo que quiso revisar es cuál era el acceso vascular y digamos que esa era una de las dificultades que se tenía para la atención en pediatría, que de pronto existían algunos dispositivos que podían ofrecer atención en pacientes de 8 kilos hacia arriba, pero se tenía el inconveniente de los catéteres. Actualmente en Colombia ya hay varias casas que ofrecen catéteres desde 6 French hacia arriba. ¿Qué se ha observado? Que cuando se utilizan catéter por debajo de 6 French, el riesgo de la coagulación del circuito extracorpóreo es mucho más alto, porque son catéteres que disfuncionan muy rápido y catéteres que no tienen un buen flujo sanguíneo. Entonces, por eso si ustedes ven aquí esta tablita, la recomendación es que se arranque con catéteres desde 7 French. Miren, en este estudio, por ejemplo, en los neonatos colocaban catéteres de 7 French, pacientes de 3 a 6 kilos, 7 French. Entonces, digamos que no es necesario usar catéteres tan pequeños porque lo que podemos hacer es disfuncionar un circuito y terminar haciendo una doble intervención al paciente para el cambio del catéter. Entonces, lo ideal sería usar catéter desde 6,5, 6, 7 frames hacia arriba, pues según lo que nos mostraba este estudio. Debemos mirar que ese catéter tenga un performance adecuado para poder garantizar que las terapias funcionen. Entonces, lo mínimo que nos debe dar son 20, 30 mililitros por minuto para poder alcanzar pues como ese flujo sanguíneo adecuado y minimizar la coagulación del circuito. El cálculo del QE pues se hace con estas fórmulas en pediatría, que no me voy a detener a pues, hablar de ellas, pero hay unas fórmulas cómo se calcula el QE en pediatría. Y los sitios anatómicos recomendados son, como en los adultos, la yugular derecha, luego la yugular izquierda, la femoral y de último las subclavias. Pero en pediatría, no sé por qué pasa, y muchos cirujanos pediatras se empiezan rápidamente con las subclavias. Eh, lo ideal sería no usar subclavias, sino arrancar con yugulares, con la dificultad de que los niños tienen cuello corto y generalmente estos catéteres yugulares también pueden disfuncionar porque por cuello cortico el catéter tiende a codarse. Entonces, por eso ustedes ven que en estas fotos les ponen gasitas, acá en el femoral también gasas, como para evitar que el catéter se quiebre o se acode y no genere el retorno que se necesita. Pero el mensaje final es que se debe tratar de evitar de utilizar catéteres subclavios para el tema de diálisis. Esto es el test que se le debe hacer. Muchas veces el paciente llega de cirugía, el cirujano dice que el catéter fue un éxito, que quedó permeable, pero como no estamos acostumbrados en pediatría a manejar accesos vasculares para terapias de soporte multiorgánico, entonces en cirugía lo colocan, el catéter efectivamente tiene retorno, pero desde esa cirugía no hacen el bloqueo del catéter y entonces cuando nos llega el paciente a la unidad de cuidado intensivo, vamos a ver y el catéter ya está disfuncionando. Entonces, importante que recomendemos que siempre el catéter sea heparinizado o tenga un buen bloqueo para que ese catéter no se acode. Y antes de conectar o de montar el circuito se le debe hacer la prueba. Entonces, uno debe probar que el catéter tiene un retorno, buen retorno, y para eso se utiliza una jeringa de 10 o una jeringa de 20. Y uno debería esperar que más o menos en 10 segundos la jeringa de 10 se pueda llenar. Porque es que también a veces hacemos la prueba, conectamos la jeringa, aspiramos un poquito, vemos que salió sangre, dice, sí, está permeable, sí, está permeable, pero no, tiene que tener un retorno suficiente
para garantizar el flujo sanguíneo que vamos a hacer, en el flujo sanguíneo que necesita la máquina para funcionar adecuadamente. Entonces, el acceso vascular no es solo colocar el catéter, sino verificar que esté bien, cuidarlo, ponerle el bloqueo cuando no se va a utilizar para que no se tape, sobre todo por lo difícil que es poder tener un acceso vascular en pediatría. Otra recomendación, pues verificar después de que el catéter ha sido implantado, que esté en una buena posición, que no esté cerca a de pronto a un catéter de medicamentos, de administración de medicamentos, porque pues la máquina puede aspirar parte de esos medicamentos, ir al filtro, dializarse y pues el paciente puede requerir de pronto dosis más altas de esos medicamentos. Y entonces entrando ya con el tema de las diferencias, pues vemos que los pacientes tienen, pues comparados con el adulto, tienen una relación de peso, pues obviamente de 1 a 20 con un paciente adulto, en altura también de 1 a 3 veces, superficie corporal lo mismo, de 1 a 9 veces, pero lo más importante de esto es que muchos de estos chicos terminan siendo superdializados y ahora en una diapositiva lo vamos a ver cuando hacemos la comparación de la programación de pediatría frente a la programación de adulto y vamos a ver que estos chicos terminan recibiendo unas dosis muy altas. Importantísimo, los mecanismos de pérdida de calor son niños que el tema de termogénesis no está muy maduro, no tienen suficiente grasa parda, pierden muy fácilmente calor. Entonces, los equipos que se tengan deberían disponer todos de un calentador, bien sea de líquidos o de sangre, para minimizar la pérdida de calor. De igual forma, deberíamos poder utilizar mantas térmicas para que el paciente no pierda calor, evitar hacer lo que está acá abajo en la máquina Prismaflex, que se le colocó la manta térmica al filtro, porque pues ahí no podemos controlar y podemos producir daño en los glóbulos rojos. Entonces, importantísimo hacer un uso adecuado de las mantas para evitar la hipotermia. Sabemos que la hipotermia produce coagulopatía, entonces muy importante regular la temperatura. Y además que las unidades de cuidado intensivo pues manejan aire acondicionado y los pacientes pues obviamente tienden a manejar temperaturas muy bajas. Con el tema cardiovascular, importantísimo también tener en cuenta muchas diferencias que tienen los pacientes pediátricos. Sabemos que en un corazón normal la sangre rica en oxígeno está en el lado izquierdo y la sangre pobre en oxígeno está en el lado derecho, pero como estamos hablando de pediatría, sabemos que una de las principales causas de la lesión renal es las cardiopatías congénitas. Cuando un paciente tiene una cardiopatía congénita, el tema de las terapias de soporte extracorpóreo se vuelve muy complejo porque debemos conocer muy bien el comportamiento fisiológico de la cardiopatía a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, ¿por qué debemos saberlo? Porque hay cardiopatías que son cianosantes, cardiopatías que son no cianosantes, cardiopatías dependientes del ductos. Entonces, si nosotros no tenemos un buen conocimiento de esas cardiopatías, pues lo que podemos hacer es un daño al paciente, invertir lo que normalmente se maneja en esos conceptos, que es el CHOM, que pase ya no sea de izquierda a derecha, sino que sea de derecha a izquierda, entonces el paciente puede saturarse o se puede hipotensar y entonces podemos pues hacer un daño en vez de hacerle un beneficio al paciente. Los niños manejan un gasto cardíaco más elevado que los adultos, tienen un mayor consumo de oxígeno, en el miocardio solamente el 30% de la masa muscular es efectiva y tiene una mínima distensibilidad. Ahí viene algo importante que es el tema del volumen del circuito. Recuerden que, por ejemplo, si tenemos un paciente de 4 kilos, ese paciente de 4 kilos tiene una volemia más o menos de 320 centímetros, ¿sí? Si nosotros deseáramos pasarle un volumen de líquidos, más o menos se utilizan volúmenes de líquidos de 5 a 10 por kilo. Estamos hablando que a ese paciente se le debería colocar 20 a 40 mililitros de bolo si quisiéramos hacerle una reanimación, una hidratación al paciente. Pero cuando nosotros utilizamos un circuito extracorpóreo, por ejemplo, un filtro que el volumen de llenado de la línea, si el filtro sea de 60 centímetros, si la enfermera no tiene conocimiento y hace la devolución de esa sangre porque el circuito se está tapando y le devuelve esos 60 al paciente, pues estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque si yo tengo un flujo de sangre de bomba de 60, el volumen de llenado del circuito es de 60, eso quiere decir que yo le voy a pasar un bolo de sangre o de líquidos a este paciente en 1 minuto.
y estamos viendo que el corazón no tiene una capacidad de distenderse como la tiene el corazón adulto. Entonces le estoy metiendo casi que un bolo a 15 por kilo en un minuto, y si es un paciente con una cardiopatía, si es un paciente con una pobre distensibilidad o con una falla cardíaca, pues es un paciente que seguramente el corazón va a hacer un aturdimiento miocárdico y nos puede hacer una parada cardíaca. Entonces, por eso es muy importante conocer la situación clínica del paciente, conocer si tiene alguna alteración congénita en su corazón para poder saber cómo lo vamos a manejar. Importantísimo también que los chicos, los niños del gasto cardíaco lo manejan mayoritariamente con la frecuencia cardíaca. Eh, Ellos tratan de compensar la caída del gasto cardíaco aumentando la frecuencia cardíaca. Y pues que toda la inervación de los niños está también inmadura, predomina más la inervación parasimpática, entonces por eso pues ellos pueden hacer también bradicardia reflejas por estímulos que se le hagan a ellos. Hay una alta incidencia en estos pacientes de agujero oval permeable que tiene un riesgo alto de embolia aérea. Eh, Ustedes saben que pues, en un paciente adulto, si se nos va una o dos burbujitas de aire, pues uno como que está tranquilo, aunque no debería estar tranquilo. Pero en pediatría existe o el ductus o existe el agujero oval. Y si se nos va un poco de aire hacia ese circuito, hacia el espacio intravascular, pues lo más seguro es que esas pocos gotas de aire puedan migrar hacia el nivel cerebral y pues con todos los efectos que podamos presentar. Entonces, por eso es muy importante ser estrictos en el control del aire dentro de los circuitos. Tratar que esas burbujas nunca estén presentes para evitar pues, lesiones cerebrales o también inclusive en las coronarias, porque pueden irse a la coronaria y infartar al paciente. El árbol vascular responde con menos vasoconstricción a la hipovolemia, hay reducción a la respuesta barorrefleja y sobre todo en los pacientes cuando tienen hemorragias, muy poco se modifica la frecuencia cardíaca y ellos pueden hacer hipotensión sin taquicardia. Entonces, conocer todo cómo se comporta el, la parte cardiovascular. Tienen, como les decía, mala tolerancia a la sobrecarga ventricular. Hay disminución de la contractilidad miocárdica ante depresores como la hipoxia, la sepsis, el shock y algunos fármacos. Y importantísimo que sepamos cuáles son las cardiopatías que dependen del ductus. Entonces tenemos cardiopatías que dependen del ductus para el flujo pulmonar, todas las que tienen restricción a la salida del ventrículo derecho, entonces atresia pulmonar, atresia tricuspidia, tetralogía de Fallot y anomalía de Einstein. Y las que dependen del ductus para el flujo sistémico, la coartación de aorta, la transposición de grandes vasos, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y la interrupción del arco aórtico. Entonces, esto es importante conocerlo para poder saber cómo nos vamos a comportar durante el manejo de una terapia de soporte multiorgánico. Eh, Aquí muy rápidamente, para que lo podamos entender, cuando tengamos siempre un paciente con cardiopatías, es importante identificar cómo es su fisiología. Si su fisiología se comporta como si tuviera un corazón biventricular o como si fuera un corazón univentricular. Si es un corazón biventricular, lo más seguro es que tiene las circulaciones separadas, o sea, circulación derecha y circulación izquierda. Por lo general son cardiopatías no cianosantes, son cardiopatías que terminan con una reparación completa y digamos que nos da una mayor tranquilidad en el momento de ofrecer una terapia de soporte multiorgánica. Pero si es una cardiopatía con fisiología univentricular, pues generalmente hay una sola circulación, no hay ni izquierda ni derecha, es una circulación en paralelo, son cardiopatías cianosantes, muchas de ellas van a reparaciones paliativas, entonces se les hace fístula, después se les hace un Glenn bidireccional y después se les hace un Fontan, pero no terminan con reparaciones completas. Y en estos pacientes se debe garantizar siempre un manejo adecuado de lo que son las resistencias venosas sistémicas y las resistencias venosas periféricas. ¿Por qué? Porque debemos tratar de que la cantidad de sangre que sale del corazón se distribuya uniformemente tanto para el lecho pulmonar como para el lecho sistémico. Entonces, por eso se habla que el QP-QS, QP es flujo pulmonar, QP es flujo sistémico, sea igual a 1. O sea, que esté balanceada esa circulación. Entonces, lo que yo les decía, si nosotros devolvemos la sangre del paciente porque se nos está coagulando el circuito o porque vamos a hacer cambio de un circuito y le devolvemos toda esa sangre y le devolvemos de una forma rápida, podemos generar un desbalance
en ese flujo, en ese QPQS, y hacer que el paciente o se hipotense o se desature, o por lo peor podemos hacer que vaya más sangre o aire o un coágulo hacia el lado izquierdo y por ende vaya hacia el cerebro y pues generar un daño o producir un daño neurológico. Entonces, importantísimo este tema de las cardiopatías congénitas. Un segundo. Listo. Con el tema de del volumen sanguíneo, pues como les decía, depende de la edad o de la etapa en que esté el paciente. Si es un prematuro, generalmente el volumen sanguíneo circulante se calcula entre 90 y 100 mililitros por kilo, o sea, son casi que 90% sangre. En los recién nacidos entre un 80 y 90, entre 80 y 90 mililitros por kilo. De 3 meses a un año 70-80 y mayores de un año se calcula 70 mililitros por kilo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno coge un paciente, por ejemplo, pesa 8 kilos, entonces 8 kilos por 70, eso me da 560, ¿sí? Esa es la cantidad de sangre aproximada que tiene ese paciente de 8 kilos, 560 mililitros, es su volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, yo saco el 10% de eso, el 10% de 560 son 56 mililitros. Lo que dice y lo que recomiendan las guías es que el circuito extracorpóreo que yo coloque no debe exceder el 10% del volumen sanguíneo circulante. Es decir, el circuito extracorpóreo no debe llenarse con más de 56 mililitros. Si se llena con más de ese volumen, lo ideal es hacer un prellenado con una albúmina o un prellenado con un cristaloide, que no es muy recomendable, o con unos glóbulos rojos. ¿Para qué? Para evitar que el paciente tenga mayor porcentaje de volemia por fuera de su cuerpo. Y en ese caso, cuando supera ese 10%, lo más recomendable es hacer una conexión cerrada. Es decir, que se conecten las dos líneas de una vez al catéter y se le dé inicio a la máquina. Entonces, esto es importante que lo tengan presente para que pues, cuando estemos tratando niños podamos hacer el cálculo de su volemia y por ende conocer cuál es el volumen del circuito y saber si necesitamos hacer un prellenado de ese circuito antes de conectar al paciente a la terapia. Entonces, cuidados de enfermería, pues obviamente control de la poscarga, preservar la contractilidad y tratar de mantener ese flujo pulmonar y flujo sistémico cercano a uno, evitar la sobrecirculación. Cuando hablamos de sobrecirculación es que o se vaya más sangre para el pulmón o más sangre para el lado sistémico en las cardiopatías que son de comportamiento univentricular, vigilar signos de bajo gasto cardíaco. En pediatría, pues ahora ya existen algunos equipos para medir gasto cardíaco. Acuérdense que en adultos está el Swan-Ganz y ahora hay mucha cantidad de equipos, pero en pediatría no había forma de medirlo. Se manejaba un dicho que decía que el gasto cardíaco de los niños era la eliminación, la orina, la medición de la orina, pero pues ahorita ya hay unos catéteres y hay otras formas de poder medir el gasto cardíaco, vigilar la saturación venosa mixta y sobre todo medir el lactato, porque el lactato sí se dispara mucho en los niños por el tema de la hipoperfusión en algunos tejidos u órganos. El manejo de líquidos, pues es más como para darles aquí un resumen. Miren que los niños generalmente son, como lo miramos ahora, son sangre, son agua, son líquidos. Entonces, por ejemplo, un adulto tiene entre 50 y 60% de agua corporal total, un lactante entre un 70 y un 75% y un neonato un 80%. Es decir, ellos están más llenos de líquidos que nosotros. Y la gran mayoría de ese líquido está en la parte intracelular, o sea, 2/3 de esos líquidos están dentro de la célula y 1/3 está en el espacio extracelular. Entonces, tener en cuenta esto que está aquí, que se los estoy señalando. Cuando queramos pasar un bolo de líquidos, por ejemplo, en la UCI, si estamos haciendo una atención de una terapia y queramos pasar un bolo de líquidos, pues lo recomendable es no exceder esta dosis de 5 a 10 mililitros por kilo. Si queremos hacer una transfusión de glóbulos rojos, también se maneja entre 5 y 10 mililitros por kilo. Y si queremos hacer una transfusión de plaquetas o de crío, es una unidad por cada 10 kilos de peso. Eso también se puede individualizar de acuerdo pues, al paciente, a la situación clínica que esté presentando en ese momento. Y esta es la fórmula de Holiday para hacer el cálculo de la cantidad de líquidos que vamos a colocar a ese paciente en 24 horas. Igual eso lo pueden encontrar en internet, no me voy a detener pues, a repasar cómo se hace. En esta diapositiva lo que quería mostrarles es cómo se comporta esos líquidos. Entonces, digamos que tenemos el espacio vascular, ¿sí? El espacio intravascular, tenemos el capilar,
¿sí? Tenemos aquí digamos que la pared del vaso y está el espacio intersticial y el espacio intracelular. Hay una teoría que dice que cuando hacemos terapias de reemplazo renal continuo, la recomendación es colocar la reposición, sobre todo hemofiltración, colocar la reposición post-filtro, es decir, que esa agua que estamos reponiendo vaya al paciente. ¿Y por qué se dice eso? Porque es que se dice que cuando esa agua llega aquí al espacio intravascular, en un paciente, por ejemplo, séptico, el porcentaje de permanencia de ese cristaloide, porque esa reposición es un cristaloide, perdón, es más o menos del 20% dentro del vaso. Es decir, si yo le coloco 100 cc a este espacio intravascular, más o menos el 80, 75%, 80, 75 mililitros se me escapan hacia el espacio intersticial, se me filtran, ¿sí? Y solamente un 20% me queda aquí en el espacio intravascular. Pero digamos que ¿cuál es la ventaja de eso? Que ese líquido que se filtró aquí al espacio intersticial empieza también a mover esas toxinas, esos mediadores inflamatorios. ¿Y para dónde se van esas toxinas y ese líquido? Se va hacia el sistema linfático, como lo vemos acá. Y en el sistema linfático también hay mediadores inflamatorios, hay toxinas. Entonces, digamos que esa agua que se nos escapa hace como un barrido de lo que hay en el espacio intersticial, de lo que hay en el sistema linfático, y esa agua retorna nuevamente al espacio intravascular, pero ya cargada de todos esos mediadores inflamatorios y de esas moléculas. Y sale nuevamente ¿para dónde? Hacia la máquina, hacia el filtro, llega cargada la sangre con más mediadores inflamatorios y en la máquina se hace la convección y se sacan esas moléculas. Por eso se dice que lo ideal, lo recomendable es que todo se haga post. Cuando lo hacemos en prefiltro o predilución, pues le estamos por el contrario es bajando la eficiencia a la terapia, porque ya no va a llegar esa sangre tan concentrada de moléculas, sino que le estamos colocando agua y la estamos diluyendo y pues obviamente cuando pasa por el filtro, pues la convección no es tan efectiva como sucedería en el caso cuando se haga reposición post. Entonces por eso es muy importante y les quise poner esta diapositiva aquí para entender el por qué debemos darle prelación a la reposición en post. Igualmente esto es una teoría, pero si uno la mira, tiene pues, como su validez, si uno lo mira desde la parte del comportamiento de los líquidos. Importantísimo también, entonces, dentro de eso que estábamos hablando, pues evaluar la microcirculación. Y ahora hay formas de hacer la evaluación de la microcirculación para evitar complicaciones en la perfusión, sobre todo en los niños. Los niños son muy lábiles a alterar la microcirculación y a todo lo que tiene que ver con perfusión distal. El uso de la norepinefrina, la vasopresina, a veces migración de coágulos, la canalización de líneas arteriales para el monitoreo de la presión arterial invasiva. Bueno, todas estas cosas que hacemos puede llevar a que se afecte la microcirculación y la perfusión de los pacientes y vemos unas cosas terribles. Aquí tengo una foto donde ustedes pueden ver todo lo que pasa. Necrosis de las falanges, vasoespasmos, necrosis de la dermis, o sea, cosas terribles por un mal manejo de lo que es la presión, de los inotrópicos, un mal manejo de pronto de lo que son los coágulos, de los circuitos que a veces nos ponemos a jugar, a querer sacar el coágulo y pues un coagulito que se vaya en este paciente, como les decía, por la presencia del foramen oval, pues puede pasar hacia el lado sistémico y migrar hacia las partes más distales y producir isquemia. Entonces, mucha recomendación en el manejo de lo que es el aire, el manejo de los coágulos, de los circuitos y de la anticoagulación. En la parte aérea, pues obviamente tienen, como les decía, cuando miramos los catéteres, cuello más corto, el occipucio más grande, tienen una lengua más grande, la nariz más, las fosas nasales son más pequeñas y generalmente pues estos pacientes, la principal causa de mortalidad o de paro o de arresto circulatorio está relacionada con la hipoxia. Y pues también existen diferencias farmacológicas en todo el tema de la absorción de los medicamentos, la distribución, la biotransformación y la excreción renal que está enlentecida por la inmadurez que tiene el riñón. Entonces, por eso es importante conocer cómo la tecnología que estemos usando, la terapia, puede afectar la depuración de algunos medicamentos.
y sobre todo si en las instituciones donde estamos, en las clínicas, hay forma de tomar niveles de algunos medicamentos, sobre todo que sean nefrotóxicos, como la vancomicina, los aminoglucósidos, pues poder hacer la monitoría de esos niveles para garantizar que estamos dando una dosis adecuada al paciente. Entonces, ¿qué deberíamos considerar pues ya antes de iniciar la terapia? Pues cuál es la edad del paciente, lo que les decía, porque dependiendo del grupo etario, pues van a ser las patologías más frecuentes, conocer la condición clínica del paciente, conocer la patología, conocer cuál es su enfermedad primaria, cómo está el paciente hemodinámicamente, si es una urgencia o no es una urgencia al inicio de la terapia, qué accesos vamos a utilizar para hacer la terapia, cuál es la experiencia del equipo, y esto es muy importante porque muchas veces no tenemos la experticia o no estamos entrenados en el uso de estas tecnologías, o lo peor, no estamos entrenados para el manejo del paciente pediátrico. Entonces, es muy importante, yo creo que es de lo más valioso que debemos tener, la experiencia del equipo y qué recursos tenemos disponibles, ¿sí? Porque a veces lo que nos toca hacer es adecuar equipos de adultos para poder hacer la atención en pediatría porque no lo tenemos disponible. Entonces, ya sabemos que en Colombia hay muchas opciones y pues que hay gente muy experta que les puede ayudar con este tema del manejo en paciente pediátrico. Entonces, situaciones diferentes, obviamente en adultos es el mayor volumen de paciente, entonces hay gente con mucha experiencia en el manejo de pacientes adultos. Las causas más frecuentes son la falla cardíaca, la diabetes, la sepsis, la hipertensión, tiene mayor volumen sanguíneo, mientras que en pediatría las terapias son menos frecuentes, tenemos menos experiencia en el manejo de estas terapias, los equipos no son diseñados para pediatría, hay dificultad en los accesos vasculares y las máquinas no están adaptadas para la atención en pediatría. Entonces, este era el ejercicio que les decía para comparar cómo es el paciente pediátrico frente al paciente adulto en una terapia. Entonces, por ejemplo, eh, en un niño de 5 kilos, un paciente de 5 kilos, sabemos que el volumen sanguíneo son 80 por kilo, o sea que ese paciente tiene 400 cc de volumen sanguíneo. Si le sacamos el 10% a esos 40, quiere decir que el circuito no debería exceder los 40 mililitros. De la gran mayoría de equipos que hay en Colombia, el que menos volumen tiene son 60, que son los filtros pediátricos que manejan las máquinas de terapia de reemplazo renal continuo. Son 60 centímetros. La Carpedin, que es la nueva que lleva menos de 6 meses comercializándose en Colombia, el circuito más pequeño tiene 26 mililitros. O sea que con esto que tengo aquí información, si yo fuera el médico tratante y le voy a hacer una terapia renal al paciente, por seguridad del paciente y por recomendación y aprobación, yo le colocaría una tecnología CARP, ¿sí? ¿Por qué? Porque me garantiza que el flujo sanguíneo extracorpóreo que voy a tener en mi máquina está por debajo de ese 10%. Ahora, entonces, miremos este paciente de 4 kilos. Sabemos que tiene, este es otro niño, este es uno de 4 kilos. Sabemos que tiene un flujo de un volumen extracorpóreo, un volumen sanguíneo, perdón, de 320 mililitros. El, el volumen del circuito extracorpóreo que se hizo el ejercicio aquí era un filtro con casi una superficie de membrana de 0.6, entonces el circuito se llenaba con 95 mililitros. Eso quiere decir que el 30% de la volemia de este paciente va a estar en el circuito extracorpóreo, o sea, la tercera parte de la sangre. Si lo comparamos ahora con el adulto, vamos a ver eso a cuánto corresponde. El flujo sanguíneo que se maneja para este paciente es 10 mililitros por kilo, o sea que quiere decir que la bomba en la máquina la programaríamos a 40 mililitros por minuto. La depuración está más o menos entre 75 mililitros por kilo por hora porque la dosis renal en pediatría se utiliza por superficie corporal. Se puede usar la misma que se usa en adultos de 25 a 30, pero la recomendada es adecuarla a la superficie corporal. Y el filtro generalmente es una vez la superficie corporal del paciente. Entonces lo que se hace es se calcula la superficie corporal. Si por ejemplo nos da 0.4, 0.3, lo ideal es que la superficie del filtro tenga esa misma tamaño de la superficie corporal del paciente. ¿Qué pasa en el paciente adulto? Entonces miren, 70 kilos, el volumen sanguíneo de ese paciente son 5.000 mililitros frente a 320. El volumen extracorpóreo, si uno lo calculará con el 30% de aquí en este caso que está por fuera, pues este paciente debería tener un circuito que le ocupe 1.5 litros.
pero realmente el circuito más grande que utiliza un paciente adulto le saca 200 mililitros, que eso es el 4% de la volemia. Entonces, tenemos que los adultos solamente tienen el 4% de la volemia por fuera frente a los pacientes pediátricos, en este caso, que tiene el 30%. Y lo mismo, si le colocáramos el flujo de sangre como se utiliza en pediatría, que es 10 por kilo, querría decir que a este paciente adulto tenemos que colocar un flujo de sangre de 700 mililitros por minuto, pero realmente usamos flujos de sangre de 200, que son más o menos 3 mililitros por kilo minuto. Entonces, menos sangre rodando por fuera, menos sangre expuesta a un cuerpo extraño, que es el circuito. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que este paciente, con este flujo de sangre de 40 mililitros por minuto, este paciente pediátrico, en 8 minutos, toda su volemia ha pasado por la máquina. Mientras que en este paciente adulto, si lo colocamos con un flujo de 200, en 25 minutos su volemia ha pasado por la máquina. Entonces, pasa más veces la volemia del paciente pediátrico por la máquina que el paciente adulto. Y digamos que eso tiene ventajas, sí, porque pues es más sangre dializada, pero también podemos irnos hacia el otro lado del dialitrauma, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. Y lo otro es que esa exposición de la sangre a ese circuito extracorpóreo, pues genera inflamación, se activa el complemento y entonces, pues en un paciente tan pequeño no queremos que se nos active eso porque pues empieza a alterar toda la permeabilidad vascular, fuga capilar, edemas, hipotensión, bueno, todo lo que se viene que relacionado a la inflamación. Entonces, por eso les decía que el niño no es un adulto pequeño, son completamente diferentes y tenemos que tratar de utilizar equipos que sean diseñados para ellos. Por eso, en este momento en Colombia, de los equipos indicados y destinados para el uso sería la tecnología Carpe, que es la que menos volumen sanguíneo extracorpóreo tiene para la atención de estos pacientes. Ya en el tema de la prescripción de las terapias de soporte extracorpóreo, pues tenemos que el acceso vascular, las membranas, la anticoagulación, la modalidad, las soluciones, la prescripción y el seguimiento de la terapia. Esto tampoco me voy a detener, que son pues cómo se programa y cómo se prescribe una CRRT, más adelante lo podemos hacer. Aquí lo que habíamos hablado, entonces, ¿será mejor hacer reposición prefiltro por filtro? Pues ya lo vimos en una diapositiva anterior en la que estábamos viendo qué sería lo más recomendable, pero lo ideal es hacerlo por filtro. El cálculo de la ultrafiltración también en pediatría es más complejo porque hay que llevar un balance estricto de líquidos. Aquí sí toca contabilizar cuánto le estoy dando por el antibiótico, cuánto le estamos dando en sedación, cuánto le estamos dando en nutrición para ser más exactos con el control de la ultrafiltración. Porque 5 centímetros de más en un paciente de 2 kilos es mucho volumen por fuera comparado pues con un paciente adulto. La anticoagulación, como lo hablábamos, se utiliza heparina, citrato, ya las dosis también cuando quieran con mucho gusto se las puedo compartir. Vigilar todo lo que tiene que ver con las presiones que nos dan las máquinas, las presiones del sistema. Esas presiones nos dan una información súper valiosa para poder tomar decisiones y saber si el circuito se está coagulando o si el filtro está perdiendo su efectividad. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia una revolución tecnológica, como se los decía al principio. La idea es que estas máquinas van a poder hacer todas estas terapias, van a poderse conectar con los dispositivos móviles, brindar información en el momento, información oportuna para poder tomar decisiones adecuadas. Y pues eso va a tener también algunas limitaciones, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los pacientes de bajo peso, los menores de 10 kilos? Todas estas tecnologías nuevas van a sacar equipos para poder atender pacientes por debajo de 10 kilos. ¿Qué va a pasar con los accesos vasculares? Los médicos, los nefrólogos, pediatras van a poder también colocar accesos vasculares o solamente va a ser el cirujano y el intensivista. ¿Cómo vamos a controlar el tema de la coagulopatía y la anticoagulación en estos pacientes tan pequeños? La experiencia, cómo la vamos a ir adquiriendo, qué vamos a hacer pues para trabajar en eso. Eh, la miniaturización de los circuitos y sobre todo pues que empiecen a salir estudios clínicos grandes que avalen el uso de estas tecnologías, porque como les digo, por ahora no hay estudios muy grandes, solamente son reportes de casos y la base de datos que tiene el doctor Stuart, que es donde él está recuperando pues como toda la experticia de los médicos a nivel mundial.
¿Qué debemos reconocer? Ya casi terminamos, pues que es increíble que hagamos terapias de soporte multiorgánico en pediatría. De verdad que sí es increíble. Que incluso con las mejores prácticas, y por más expertos que seamos, pues estas terapias se exponen a los niños a riesgos adicionales, como les decía, pues a todo el tema de la inflamación, a una coagulación excesiva. Y entonces nos preguntamos, ¿debemos estar nerviosos en atender a los niños? No, yo creería que es mejor estar preparados, deberíamos cada día prepararnos más para ir incorporando estas terapias en las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué pasaría con el paciente de 1 y 2 kilos que hace lesión renal? ¿Seguiremos utilizando la diálisis peritoneal o será que van a salir circuitos más pequeños para poder atender a estos pacientes? ¿O simplemente ignoramos a estos pacientes y esperamos a que suceda un milagro ahí con ellos? ¿Y qué vamos a hacer con el soporte renal? ¿Debemos esforzarnos por hacerlo mejor? Sí, yo creo que cada día debemos capacitarnos y entrenarnos para hacerlo mejor. Los cuidados de las terapias, pues ya lo hemos hablado durante toda la charla, importante mantener la temperatura del paciente, mirar la dosificación de fármacos, revisar el tema del dialitrauma, organizar muy bien el flujo de sangre para que el flujo de sangre pues sea el adecuado y recomendado en el paciente, comprobar los flujos de los catéteres, cuando se termine y se vaya a desconectar un paciente, revisar si es necesario devolver esa sangre que está en el circuito o no la vamos a devolver, simplemente desconectamos y desechamos con sangre y todo. Entonces es una decisión que se debe tomar con el equipo médico. Y ya para terminar, muchachos, pues con las conclusiones, realmente debemos pues elegir el mejor método dialítico que tengamos, mirar dentro de todas las disponibilidades que hay en las instituciones cuál es la mejor, tener presente que no hay un mejor método de terapia para los pacientes, sino que hay que individualizarla de acuerdo a la situación clínica. No está claro tampoco cuándo iniciar, pero lo que sí se ha visto es que entre más rápido se empieza la terapia, pues el paciente va a tener mejores resultados. Cada vez hay más pacientes sometidos a cirugías más complejas o que sobreviven a patologías más complejas y pues obviamente estos pacientes van a querer alguna terapia de soporte multiorgánico. El número de pacientes en UCI aumenta, las unidades de cuidado intensivo pediátrico y neonatal también vienen aumentando, las clínicas que hacen cirugías en pediatría complejas también vienen aumentando y pues muchos pacientes desarrollan aquí como parte de una falla orgánica múltiple y eso hace que el pronóstico sea peor, como lo mirábamos ahora, pues la mortalidad aumenta, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el mejor equipo para hacer el soporte multiorgánico? Pues yo pienso que el mejor equipo es el equipo humano, porque si estamos preparados, conocemos, manejamos pacientes pediátricos, pues ese va a ser el mejor equipo para poder ofrecer una terapia. Ahí no nos vamos a ir por marcas ni por productos, pero sí creo que si tenemos una buena preparación y una buena conciencia del paciente al que vamos a introducir una tecnología, pues vamos a tener un buen resultado. Y recordar que el mejor monitor que tenemos en las unidades de cuidado intensivo en pediatría somos nosotros. Debemos mirar siempre la parte semiológica, la parte clínica, la parte de las constantes vitales para poder hacer un buen diagnóstico del paciente. Y pues espero, muchachos, que todo lo que hoy les traté de explicar, toda la pediatría que se aprende durante toda la vida, la hayan podido pues captar para ponerla en práctica en el día a día. Muchas gracias. Bueno, muchas